tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Punto Convergente TV, el programa institucional de la Universidad Católica Argentina. Hoy tengo una entrevista muy linda para hacer porque ustedes ya sabrán que me gusta mucho la radio, me apasiona la radio, me pueden ver y escuchar en la radio de la Universidad Católica, pero estoy con un amigo, ¿sí? Un amigo y colega, en el cual siempre que nos vemos hablamos de estos temas. Es el señor Juan Belli, graduado de la casa, también locutor nacional por el ISER, ha trabajado en muchas radios, ha trabajado en La Red, ha trabajado en Continental, también en El Observador, tiene una productora de contenidos, ¿sí? ¿Y por qué estamos hablando hoy con Juan Belli por esto? Porque hoy es el Día de la Radio en Argentina. Así que qué mejor que hablar con un graduado de la casa que conoce mucho del medio para ahondar sobre este tema que tanto nos apasiona. Juan, muchas gracias por acercarte a la biblioteca de la UCA. Gracias por la invitación, Fede. Bueno, a ver, para arrancar, ¿qué te parece si te pregunto qué es para vos la radio? Y para mí la radio, a ver, desde el plano más romántico fue el primer trabajo que quise tener. Fue por lo que estudié comunicación, por lo que estudié periodismo. Me parecía el medio más sincero, más cercano al público y de hecho trabajando en la radio lo comprobé, que es el medio que está más cerca de la rutina y del sentir del público, de una persona. Y es el medio que más sincero y en el que un oyente detecta fácilmente si un conductor, un columnista es sincero, es transparente, sabe de lo que habla o no. Entonces, nada, siempre me cautivó mucho. ¿Por qué te parece que es el más sincero? Entonces, ¿cómo hace el oyente? Porque es muy loco eso, ¿no? Sí, No te sí. conocen, pero te conocen. Sí. ¿Por qué te parece que se siente eso? Y bueno, a ver, primero, no sé, debe haber algo en lo que transmite la voz de las personas y el sentido de la audición con cómo se conecta con otros sentidos o con la credibilidad de algo. Digo, puede haber, eso es un poco más romántico, ¿no? Pero digo, también desde el plano, ahí analizando un poco más fríamente, digo, la radio es un medio que no necesita mucha pomposidad en el sentido de toda la previa que puede tener un canal de televisión, un programa de televisión con el maquillaje, las luces, la cámara, el tiro de cámara o lo que puede ser un programa incluso en vivo o grabado. Entonces, la radio te predispone de otra manera porque uno, hasta hace un tiempo, ¿no? Porque ahora se transmite todo casi por imagen, entonces uno tiene que ir bien vestido, tiene que prepararse antes, hasta algunos se maquillan para ir a la radio y todo. Pero antes era una cosa que uno se concentraba nada más en lo que tenía que decir, cómo decirlo, informar de la mejor manera o comentar algo de la mejor manera. Y eso, de alguna manera, trasciende el parlante y el oyente se da cuenta y dice, che, este columnista de economía no sabe nada, o sí sabe un montón, o qué divertida. Creo que grandes entrevistas se han hecho por radio, escuchando la voz del entrevistado y cómo se emociona o no por algún tema. Así que nada, no, me parece que es, y lo he visto, digo, me parece que es el medio que trasciende. Por eso digo, la pantalla tiene, la tele tiene muchas capas, ¿no? Muchas distracciones, que la luz, que cómo uno está vestido, que el maquillaje, que la barrida, que esto, que lo otro. La radio es lo que estás escuchando y lo que estás escuchando. Entonces uno puede concentrar mucho más quizá en ese sentido la concentración y decir, ¿creo en lo que me están diciendo o no? Pero bueno, digo, y me parece que eso también lo que genera es una relación mucho más cercana al conductor. Hay conductores desde la tele que han marcado época, pero en la radio, un conductor de una mañana, 20 años, o de una tarde, en programas, acompañando a una persona en el trabajo, o mismo a alguna persona en la trasnoche, contando historias y contando chistes, acompañado a gente de 25 años para irse a dormir. Y por eso digo, son momentos muy íntimos que la radio entra y que la tele no. Has trabajado con conductores muy conocidos, ¿sí? No vamos a decir nuestra edad, no hace falta, ¿sí? No, por pero favor. hemos visto y vivido cambios dentro de la radio, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a estudiar. ¿Cómo ves ese proceso? Bueno, primero tiene que ver mucho con esto de lo que hablábamos. La radio dejó de ser únicamente la radio que escuchamos y empezó a verse un poco más. Me parece que con mucha competencia de otros medios, sí, los conductores se tuvieron que ir ayornando. Me acuerdo que cuando, por ejemplo, empecé a trabajar en radio,
que eran antes de las redes sociales, así que ahí denota un poco la edad. Pero, y empezaban a emerger las redes sociales. Sacar un contenido de redes sociales a un conductor de radio, un columnista de radio, era imposible porque no lo entendían, porque no tenía nada que ver con el programa, no tenía nada que ver con el contenido, nada. Bueno, eso fue cambiando un poco y se empieza a entender que la radio se complementa con otras plataformas, con otros sistemas, que lo que pasa en la radio se puede también transmitir por una red social, que puede haber imagen. Hay conductores que están hace mucho tiempo que hasta hace poquito se resistían de poner una cámara en el estudio de radio, ¿no? Pero la esencia sigue siendo un poco la misma, porque la esencia del audio sigue siendo lo mismo. O sea, es un medio de compañía donde la radio justamente está en momentos donde estamos haciendo otra cosa, posiblemente, y necesitamos que nos acompañen. Entonces estamos manejando en el auto, estamos cocinando, estamos estudiando o trabajando de fondo. Alguno, quizá el que se va a dormir con la radio ya no sé si tiene demasiada competencia. Ya quizá hay algunos que no eligen más la radio porque dicen, che, no, yo me quedo viendo en la cama una serie o una nota que no llegué a escuchar o ver durante el día, a ver cómo fue esta nota de tal político, tal artista. Pero bueno, fueron cambiando un poco a acoplarse a los nuevos medios y tratar de ver que la radio puede ir acompañada de otras cosas, ¿no? ¿Sentís que se escucha menos la radio entonces? ¿Y qué pasa con los jóvenes también te quiero preguntar? Sí. Porque nosotros cuando éramos jóvenes escuchábamos mucha radio. Sí. Bueno, lo que pasa es que, viste, justo hoy tuve una conversación sobre eso, ¿no? ¿Qué es la radio? Si nosotros interpretamos la radio como un medio a través del cual, por frecuencia modulada, amplitud modulada, transmitimos por un transmisor, mandamos la señal a la antena y la antena a través del dipolo, sí, se escucha menos, sí. Pero la radio perfectamente en un futuro puede ser una señal, un IP que vos cargas en el auto. O sea, eso, no importa la plataforma a través de lo que transmitas. Sigue siendo un soporte de audio que escuchás. O sea, y seguramente la radio tiene que ayornarse tecnológicamente muchísimo para competir contra otras plataformas que son mucho más baratas. El mantenimiento de una radio es carísimo, carísimo. Un transmisor de una radio, una antena de una radio, las consolas de radio, los micrófonos, es muy caro. Entonces seguramente se tiene que ayornar. Pero la radio va a seguir existiendo. Seguramente quizás no se transmita por frecuencia modulada, sino que, como ya ocurre en países de Europa, en Suecia y algún otro, cargues una dirección de IP en tu estéreo del auto, en tu casa, en donde sea, y lo sigas por ese medio. Pero yo creo que el soporte, obviamente, que tiene todo el futuro del mundo, mientras que salgamos a correr y no podamos ver tele, mientras que salgamos a caminar y no podamos ver tele, mientras que manejemos y no podamos ver tele, vamos a tener eso. A mí me decían cuando estudiaba, no, la radio se va a tener que reinventar, claro, porque si no va a desaparecer. Yo la siento más viva que nunca, sí, complementándose mucho con las redes sociales, que recién lo mencionaste. ¿Cuán importantes son las redes para un medio de comunicación? Y en base a tu experiencia con todas las personas que trabajaste, contame cómo fue el proceso de aceptar estos cambios, porque a veces me ocurre en jornadas de radio, sí, que hay radialistas apasionados que están como todavía un poco reticentes a estas cuestiones de los cambios tecnológicos. Pero yo siempre digo, pero el público, a mí me enseñaron que yo hago radio para el que está del otro lado. Sí. Y si el público consume por otro soporte, no puedo no escucharlo. Entonces, ¿cómo hacemos con ese dilema? Exacto. Bueno, a ver, en primera instancia lo que se hacía con las redes sociales y la radio era dar un valor agregado al usuario. Vos decías, lo que se pensaba era, al inicio de las redes sociales era, che, yo al oyente que ya me escucha y me sigue, porque antes era seguir, o sea, por eso, qué viejo que estamos, ¿no? Porque antes era seguir, pero uno no estaba todo el tiempo atento a las redes. Entonces vos seguías lo que ya escuchabas, lo que ya veías, al conductor que ya escuchabas, decías, y te decían, también estamos en Twitter. Y vos buscabas el Twitter y seguías al mismo programa. Hoy podés seguir a un conductor o a un programa que no ves o que no escuchás, porque ves los recortes de las redes. Entonces, inicialmente ese proceso era darle al oyente el valor agregado a través de la radio con cosas que no salían al aire. Entonces, hoy es otra plataforma para decir, che, transmitamos por acá, transmitamos por allá, hagamos este recorte para estas redes, para cautivar oyentes, eso es un poco la diferencia de hoy. Y en base al proceso que atravesaron los periodistas, conductores y todo,
me parece que va un poco de la mano también de que vieron que ya había las redes sociales dejaron de ser un lugar de visita esporádica para ser un lugar de discusión, un lugar también para exponer ideas, para mostrar cosas y un lugar también, en última instancia, de monetización. Entonces, cuando se fueron dando todas esas cosas, la gente está acá, la gente habla por acá, la gente escucha acá, la gente mira acá y puedo ganar plata, me parece que ahí ya empezaron a darle prioridad o lo empezaron a tomar en serio, ¿no? Sabemos también que producís muchos podcasts, ¿no? Tenés una Sí. productora que se encarga de la producción de contenidos audiovisuales. Lo hemos tratado en más de una oportunidad en el programa, pero contanos qué es para vos el podcast, ¿sí? Sí. ¿Qué representa? Muchos a veces me preguntan, ¿pero es radio o no es radio? Yo tengo mi opinión formada, pero quiero escuchar la tuya. Ok. Bueno, a ver, en Interés General, que así se llama la productora, hacemos podcast desde el 2020. Para mí es una derivación de la radio, en el sentido que es un producto que se consume por audio, que la diferencia de la radio es que la radio es en vivo y este producto se consume on demand. Como la tele, como tenés series en su momento que se transmitían en vivo y que también tenés la versión para verla on demand, que hoy todavía ocurre en varias plataformas. Hay otras que están únicamente en el formato on demand. ¿Qué diferencia hay entre la radio y la tele? Por eso, entre la radio y el podcast, es que el podcast, como está pensado justamente para ser contenido, para ser consumido de una manera bajo demanda y todo eso, se preproduce diferente, se piensa diferente y desde mi punto de vista hay que ser súper efectivo y tratar de ahorrarle tiempo al oyente, en el sentido de que si vamos a hacer una entrevista sobre radio, hablemos solo de radio. No hablemos de que afuera llueve o que hace frío, que hace calor, que no. Vamos a hablar de radio y nada más. En la radio uno está haciendo un programa en vivo, está acompañando y lo que ocurre va cambiando minuto a minuto. Entonces puede haber un anuncio presidencial o Argentina acaba de ganar la medalla de oro en alguna competencia y ¿qué va a pasar? Y quizás una entrevista termina vinculándose con algo de la actualidad, con la compañía, con algo de eso. Bueno, en el podcast no. En el podcast, si uno hace un documental o una entrevista más lo que se llama hoy evergreen o que dure, que sea más bien atemporal, bueno, tiene que ir directo al tema que quiere abordar, ¿no? Me parece que esa es un poco la diferencia. Sin embargo, los dos te hacen compañía. Te Exacto. acompañan haciendo deporte, manejando Sí. en el auto. Tal cual. Esa esencia creo Sí, que... sí, y bueno, porque la radio se transformó, para mí tiene dos pilares hoy. Tus líderes de opinión, bueno, el periodista que vos seguís, que te gusta cómo piensa, que te interpela. Todo eso, bueno, entonces todas las mañanas o todas las tardes escuchás a ese periodista, ves cómo hace las entrevistas, qué es lo que opina sobre la actualidad y todo eso. Y después tenés la otra función, que es la de la compañía. Yo escucho este magazine a la mañana que me hace compañía, que sacan estos temas que me mato de risa, que hablan sobre temas del día a día y esto y lo otro. Hoy es eso. Por fuera de eso es muy difícil encontrar un diferencial de la radio. ¿Por qué? Porque incluso uno puede estar escuchando un programa de radio y siguiendo al conductor que le gusta y al columnista de espectáculos que le gusta, y el columnista de espectáculos va a hablar sobre el último estreno de cine, y quizás yo me bajo del auto y lo escucho después. Entonces, bueno, es radio, es un podcast, lo escuché on demand, lo busqué en alguna aplicación, busqué el recorte, pero sigue siendo lo mismo. Por eso digo, para mí la radio lo que tiene que hacer y lo que hace en esta última etapa es anclarlo en esos dos grandes temas, grandes columnas que son líderes de opinión y tu líder de entretenimiento, tu amigo, tu compañero. Juan, muchas gracias por tu presencia en Punto Convergente TV. Fue un placer recibirte nuevamente en tu universidad, porque esta es tu universidad. Gracias. ¿sí? Voy a volver. Alguna carrera voy a volver a estudiar en la UCA, que fue una excelente experiencia. Es muy lindo poder contar con la presencia de nuestros graduados en nuestro programa y feliz día de la radio. Bueno, ¿sí? muchas gracias igualmente. Y gracias, Fede, por la invitación. La pasé bárbaro. Gracias.